Pero aquellos que querían arrestarlo, particularmente el centurión, cada vez que escuchaban a Pablo, decían que había algo muy inusual en la forma en que este hombre se defendía. Él reclamaba su ciudadanía romana y lo sorprendente fue cuando habló con la multitud más adelante. La Biblia nos dice que lo escuchaban con mucho cuidado porque se conectaba con ellos en su propio idioma. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Ravi Zacharias estará predicando sobre el tema Un mensaje ancestral, medios modernos para un mundo posmoderno. ¿Cómo defendemos la verdad de Cristo en este volátil clima intelectual? Para encontrar la respuesta, solo tenemos que ver la vida de Pablo. ¿De qué manera comunicaba el Evangelio? ¿Cómo hacía para estar de pie entre las multitudes para enseñar ideas muy diferentes? A continuación, Ravi Zacharias, con la primera parte de su mensaje. Me gustaría hablar sobre un mensaje ancestral a través de medios modernos para un mundo posmoderno, echándole un vistazo a la forma en que el apóstol Pablo comunicó un mensaje apologético. Deseo abordar cómo es que él pudo remontarse al Evangelio en esta tremenda mezcla filosófica en la que se hallaba. Había varias culturas, por supuesto, que convergían en la conciencia de la gente a la que él estaba ministrando. Él mismo tenía algunas de ellas fusionadas en su propia vida. La historia que leeremos en el capítulo 24 del libro de Hechos ocurre en medio de una serie de desafíos. Él está casi al final de su vida, su ministerio está llegando a su fin y sería un muy buen ejercicio para usted retroceder algunos capítulos cuando tenga un tiempo a solas para que lea lo que estaba ocurriendo. Porque cuando saltamos a este mensaje, es como saltar a algo que tiene la apariencia de un enfrentamiento nuevo. Pero él estuvo a punto de ser linchado por una turba, ya había estado delante del Sanedrín, perdió su compostura por un momento al responder al sumo sacerdote y están tras él, quieren deshacerse de él. Y Félix en realidad tuvo que esperar hasta que llevaron este caso ante él. Pero aquellos que querían arrestarlo, particularmente el centurión, cada vez que escuchaban a Pablo decían que había algo muy inusual en la forma en que este hombre se defendía. Él reclamaba su ciudadanía romana, y lo sorprendente fue cuando habló con la multitud más adelante. La Biblia nos dice que lo escuchaban con mucho cuidado porque se conectaba con ellos en su propio idioma. Ellos se preguntaban qué era lo que él iba a decir, porque algunos le preguntaron, ¿acaso no eres griego? Él respondió, no, yo soy ciudadano romano. Y cuando comenzó a hablarles, dice la Biblia, que se quedaron en silencio cuando él les habló en arameo. Y obviamente él está usando los términos, las metáforas y la trama que hacen que ellos escuchen con mucho cuidado. Fue solo cuando usó esa palabra prohibida en medio de ellos, cuando dijo, ahora Dios me ha asignado el ser misionero de los gentiles, apóstol, que esa pequeña palabra activó la tormenta y en ese punto querían deshacerse de él. Entonces, Pablo tiene esta increíble habilidad para conectarse con las personas donde están, sin intimidarse de lo que en última instancia tiene que decirles. Hay un poema que generalmente se dice que es anónimo y dice lo siguiente. Cuando Dios quiere perforar, estremecer y darle destrezas a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para que tenga el papel más noble, cuando Dios anhela con todo su corazón crear un hombre tan grandioso y valiente para que todo el mundo se sorprenda, observe sus métodos, ponga atención a sus maneras, cómo Él perfecciona despiadadamente a los que elige soberanamente, cómo Él los martilla, los hiere y con poderosos golpes los convierte en formas probadas de barro que solo Dios entiende, cómo Él dobla pero nunca quiebra, cómo Él usa a los que elige y con actos poderosos los induce para probar su esplendor. Dios sabe de lo que es capaz. Cuando Dios quiere perforar,
estremecer y darle destrezas a una persona, observe sus métodos, ponga atención a sus maneras. Así es como Dios ha obrado en la historia. Generalmente, Él lleva a cabo el diseño en un individuo, y ese individuo es formado de manera tal que los hermosos hilos del gran tejedor se ponen en su lugar. Cuando Dios desea perforar, estremecer y darle destrezas a una persona, observe sus métodos, observe sus maneras. Bueno, ahora, Félix ya comenzó la audiencia y estos eran los antecedentes. Los cargos fueron puestos por Tértulo y ahora Pablo comienza a establecer su defensa. Leamos desde el versículo 22. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, decidiré su caso, les dijo. Luego le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, «Basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez». Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Aquí tenemos a un hombre que está sentado frente a Pablo y que realmente ha sido descrito de forma muy certera por Clarence Edward Macartney, como alguien que tenía el poder de un rey, pero la mente de un esclavo, esclavizado a sus pasiones, y sin embargo, se le había dado tanto poder. Él ya había salido de 3 matrimonios desastrosos. El primero fue con la nieta de Antonio y Cleopatra, y ahora Drusila, hija de Agripa, que anteriormente había sido la esposa de otro gentil. Félix, a través de los encantos de un hechicero, la hizo salir de esta relación. Ella todavía era adolescente, así que el hombre era un individuo maquinador, conspirador y manipulador. Macartney lo pone en estas palabras. ¡Qué contraste! En el trono se sentaba Félix, el pagano, mustio y marchito. Antes había sido esclavo y se convirtió en el favorito de Claudio. Fue exaltado por ese emperador hacia un alto rango. La avaricia, crueldad y lujuria estaban impresas en su rostro. Su administración de Judea había sido marcada por la injusticia, la extorsión y la violencia. A su lado se sentaba la encantadora judía Drusila, hija de Herodes Agripa, quien primero se casó con un gentil que se convirtió al judaísmo para complacerla. Luego Félix, a través de la ayuda de los encantamientos de un hechicero, ganó su afecto e hizo que se separe de su esposo, viviendo con ella en pecado y vergüenza. Todo lo que era deshonroso en la humanidad estaba representado por esa combinación de Félix y Drusila. Cuando estaban sentados en el trono, esperando el discurso del apóstol Pablo, delante de ellos, con cadenas en sus brazos y su cuerpo lleno de cicatrices y marcas de sus sufrimientos por la causa de Cristo, con sus gruesas ropas que sus propias manos habían tejido, en contraste con el terciopelo y la púrpura de Félix y su amante, estaba de pie el solitario embajador de Cristo. Entonces, aquí tenemos a Pablo. Probablemente no era muy alto de estatura y supuestamente sus ojos no tenían una visión muy buena. Tenía cadenas en sus brazos y reconocía que su destino lo llevaría posiblemente al martirio. Ahí, frente a Félix, presenta su defensa. Amigo, amiga, lo que quiero decirle en este mensaje es cómo pudo Pablo conectarse con un hombre como este. ¿Qué fue lo que le dio el contenido para que los demás quisieran escuchar lo que él tenía que decir? Es algo muy difícil en nuestros tiempos. No solamente recibió la oportunidad de hablar, sino que recibió esa clase de respeto en el que la audiencia está sentada al borde de sus asientos, ansiosa por escuchar cuál era realmente su argumento. Esa no es una simple habilidad de oratoria,
Esto viene de la combinación de la integridad teológica con una genialidad metodológica. Es unir la integridad teológica con la genialidad metodológica. Pablo sabía cómo combinar estas dos cosas, de modo que tanto el contenido como los medios a través de los cuales él lo comunica retienen su integridad en el proceso. Es crucial entender esto, aunque en ocasiones es difícil hacerlo. En muchas ocasiones me hallo en situaciones en las que me plantean una pregunta y tengo la tentación de hacer concesiones en el contenido. ¿Cómo puedo zafarme de esta pregunta? ¿Cómo lo voy a responder? Me gustaría señalarle 3 puntos a través de los cuales Pablo pudo atravesar el corazón de su audiencia de la mejor manera posible. El primero es que él encontró un punto de referencia para lograr que la audiencia le escuche. Él apeló a Félix con el tema de la justicia. Ahora, les sugiero que Félix probablemente no quería escuchar acerca de la justicia, así que era un tema en el que Pablo quizá tuvo que navegar con mucho cuidado para que él se diera cuenta de que se trata de la justicia. Porque cuando usted y yo lo escuchamos, pensamos en términos de todo lo que se erige en contra de nosotros, lo que la justicia nos demanda, lo que nos hace sentir cada vez más pequeños todo el tiempo, sin darnos cuenta de que hay algo hermoso y atractivo acerca de esa justicia y que, cuando se entiende correctamente, podemos decirnos a nosotros mismos, eso es lo que realmente quiero. ¿Hay algún camino para llegar allá? Cuando usted mira hacia atrás en la historia y ve los argumentos que las personas han utilizado para establecer la verdad, es fascinante observar cómo el péndulo se columpia desde un extremo al otro. Si usted regresa a la mitad del siglo XV, cuando el racionalismo estaba abriéndose camino entre el pueblo y a través de los escritos de Descartes, René Descartes, el filósofo matemático, que hacía un llamado a una certeza clara e indubitable de todos los preceptos a los que pudiéramos aferrarnos, eso hizo que, en última instancia, él se movilizara al único punto del cual él podía comenzar legítimamente, y esa era la duda. Y el hecho de que él dudaba, por lo tanto, estableció que él existía. Es interesante desde el punto de vista del escepticismo. Él quería avanzar hacia lo que era certero, y el único punto de partida de lo cual él podía tener certeza era su existencia. Sin embargo, el hecho es que uno no puede simplemente negar su propia existencia sin afirmarla al mismo tiempo. Recuerdo que estuve dando una conferencia en una universidad, la audiencia estaba a reventar, y un estudiante se acercó al micrófono. Lo tenemos en video. Él caminó hacia el micrófono, se inclinó hacia adelante y dijo, «Tengo una sola pregunta. ¿Cómo sé que existo?» ¿Sabe? Uno se hace preguntas sobre las personas así. Uno se pregunta si han pagado sus cuentas, si leen sus calificaciones. Uno se pregunta si tienen licencia para conducir. Hay una respuesta muy sencilla para una pregunta como esa. Así que, en lugar de alargar el asunto, le dije, permítame citar las palabras de un profesor de la Universidad de Nueva York, a quien le hicieron una pregunta similar en su clase. Él simplemente se sacó los anteojos y le dijo, entonces, ¿de parte de quién viene la pregunta? Si es que no sabe cómo existe. Pero hay personas en el mundo que nos hacen preguntarnos si realmente podemos demostrarles que ellos existen. Así que Descartes estaba buscando la certeza. En realidad, Descartes fue muy preciso. Él no debería haber dicho, pienso, luego existo. Él, en realidad, debió haber dicho, pienso, luego el pensamiento existe. Porque, ¿cómo avanza uno de la capacidad que tiene el yo de pensar al yo en sí? Aquello que los une es algo mucho más grande. Parecería que hay quienes alegan que hay una especie de semi-trascendencia sobre el objeto de pensamiento. El racionalismo tuvo su momento,
Y las personas, de muchas maneras hasta el día de hoy, solo quieren ver las totalidades matemáticas como lo único de lo que uno puede tener certeza. Pero después llegaron mentes como la de David Hume en el siglo XVII, este escéptico escocés, cuya tesis era que usted puede verificar, usted puede comprobar, y el mundo empírico era el único mundo del cual usted podía tener una certeza absoluta. Esto vuelve a nacer hoy en día en la forma del cientificismo, y lo encontramos en los métodos filosóficos de personas como Dawkins, Hitchens y otros de la misma línea. Ellos dicen que la ciencia es lo único real, el único método que vale, que no hay otra cosa que realmente funcione. Este es, en verdad, el mayor espectáculo sobre la tierra, y la ciencia, de cierta manera, humilla cualquier idea de religión. En última instancia, se alberga en la ciencia metafísica misma. Entonces, el laboratorio científico se convierte en el único lugar de certeza para algunas personas. Recuerdo cuando terminé una serie de conferencias en la Universidad de Cornell, una mujer joven se me acercó y ella literalmente tenía lágrimas en sus ojos y me dijo, ¿sabe usted lo que me está pidiendo que haga en sus conferencias? Está pidiéndome que piense en categorías en las que no estoy acostumbrada a pensar en absoluto. Estoy en la carrera de ciencias. Yo estudio el mundo material, la materia. Entonces yo le pregunté, ¿cómo toma sus decisiones éticas? ¿Lo hace a partir del mundo científico? ¿La ciencia le dice qué es lo que debe y no debe hacer? Y ella estaba limpiándose las lágrimas de su rostro porque sabía que el cambio de paradigma sería drástico. Así que en el siglo XV fue el racionalismo de Descartes, en los siglos XVI y XVII fue el empirismo y luego llegamos al tiempo de Emmanuel Kant, quien trató de producir una especie de matrimonio entre lo que usted puede saber y lo que no puede saber. Él dijo que uno realmente no puede plantear la realidad fundamental, que solo puede hablar sobre el mundo de los fenómenos, no del mundo numénico. Así que gradualmente va marginando cualquier fe en lo trascendente. Una vez que el númeno entró en escena para hacer declaraciones significativas sobre la existencia de Dios, este solo se convirtió en un recurso para el escapista, no para el realista. ¿No es ese el mismo lugar en el que estamos hoy en día? Denle un vistazo a los ataques que han recibido en este campo personas como Francis Collins, solo porque él también cree en Dios. Aquí está una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, un científico, cabeza del Instituto Nacional de Salud, que hizo un mapa del ADN y el proyecto del genoma humano. Un escritor, recientemente, creo que fue en el Times de Nueva York o el Wall Street Journal, no recuerdo cuál era, comentó sobre su fe en Dios. Incluso comentó que algunas personas se preguntan si esta es una señal temprana de demencia de este científico. ¿Qué dice esto sobre el 80% de los miles de millones de personas que viven en la India? Algunas son las mentes más brillantes del mundo que no creen solamente en el mundo material. Y si usted va a otras partes del globo, no estoy diciendo que todo lo que las personas creen es verdadero, pero hay que decir algo sobre el anhelo intuitivo que indica que la materia no es lo único que existe. Así que avanzamos a través de estas ideas hasta que llegó el tiempo en que los filósofos comenzaron a hablar de la causalidad. Pero el argumento supuestamente hecho por Hume estaba enterrado. No creo que era así, pero supuestamente él había desechado la idea de los milagros y la causa por excelencia por sobre la causa suficiente y así sucesivamente hasta llegar al argumento del designio. Este tomó el nombre de argumento teleológico o argumento de propósito y establece que no se trata solamente de la causalidad, sino que hay una complejidad e inteligibilidad específica. Entonces, nos encontramos con argumentos en contra que derribaban cualquier insinuación hacia esta implicación. Por lo tanto, el argumento cosmológico quedó abandonado,
Nadie quiere lidiar con él en un escenario público. El argumento teológico quedó descartado porque cualquier cosa terminaría pareciendo un designio. Pero me gustaría sugerirle que hay un argumento que todavía está al acecho. Acecha, acecha y acecha. Y usted no puede escapar del largo brazo de ese argumento. Y es el argumento de por qué pensamos en categorías morales. Ese es el punto al que quiero llegar en el acercamiento inicial de Pablo. Él conocía la filosofía griega, se sentó a los pies de Gamaliel, que era hebreo, entendía la ley romana y el poder de todo lo que Roma quería manifestar en su señorío y su deseo de dominación. Él comprendía el anhelo pagano por lo divino. Así que abordó incluso la idea de un Dios no conocido en uno de sus discursos. Me gustaría decirle una cosa. Dígame, sinceramente, ¿cómo puede escapar al momento de explicar el argumento moral si la materia es todo lo que existe en última instancia? Sabe, cuando veo las preguntas que me hacen en escenarios públicos, tarde o temprano volvemos al análisis de cuál es el marco de referencia moral. Y permítame sugerirle una cosa. Los libros como El Código da Vinci, La Última Tentación de Cristo y otros de ese estilo tienen una motivación oculta. Derribaron el argumento cosmológico, derribaron el argumento teológico y ahora piensan que si pueden hacer que Jesucristo se vea como usted y como yo, impulsado por la sensualidad, entonces habrán derribado el argumento moral también. ¿Por qué un mundo que tiene lo suficiente para atacar en el comportamiento moral del Islam se enfoca solamente en el cristianismo? Si usted mira la vida de Mahoma y algunas de sus prácticas, si Jesús hubiese practicado las mismas cosas que él, le aseguro que estaríamos en las primeras planas de todos los periódicos del mundo que se burlarían de esa práctica. Pero la cobardía intelectual evita que enfrenten a los otros. ¿Por qué alguien no observa incluso las hazañas de alguno de los dioses panteístas o los 330 millones de deidades en el panteón del hinduismo? Hay suficiente información para realmente hacer algunas descripciones bastante morbosas de lo que está pasando. ¿Por qué se van en contra de Cristo y de alguna manera encuentran algo que creen que desean establecer? ¿Sabe? Estoy convencido de que si María Magdalena hubiese estado en todos los lugares que se supone que ella debía estar según todos los escritos recientes, ella misma tuvo que haber sido una superhumana. Primero dicen que encontraron sus huellas en el Tíbet. Luego dicen que terminó en Francia. Después Dawkins interviene y se pregunta si en realidad existió María Magdalena. ¿Qué clase de juego intelectual es este? A causa de la pureza que se erige en contra de nosotros, según Sam Harris, que habla de esto en su libro titulado Una carta a una nación cristiana y el fin de la fe. Yo le respondí con un libro que escribí llamado El fin de la razón, pues Sam Harris culpa al mundo cristiano y a nuestra visión arcaica de la sexualidad. Él dice que esa ha sido la causa principal de sentimiento de culpa en la vida de las personas, al poner todas las restricciones que nos imponemos a nosotros mismos. Pero el argumento moral simplemente no nos gusta. El argumento moral, sin embargo, es muy, muy, muy fuerte. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial financiado por los oyentes que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.